Muchas bendiciones para todos nuestros seguidores del Cotorreo Santo. Gracias por estar acá con nosotros. Pastor José Ángel, mucho gusto saludarle. ¿Qué tal? Una bendición poderle saludar, mi hermano Bed, y muchas bendiciones para todos nuestros seguidores en las distintas plataformas del Cotorreo Santo. Gracias por estar acá. ¿Nos puede explicar acerca de una verdad que Jesús le habla a aquel fariseo llamado Nicodemo? Y recordemos que él en su momento no entendió lo que verdaderamente Jesús le estaba diciendo. Y nos gustaría que usted nos pueda ampliar cómo es que se da este momento, por qué Jesús le habla a Nicodemo, Nicodemo no entiende. Nos gustaría que nos pueda explicar cómo se dio ese momento. Ok, para hablar de esto tendríamos que ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, y ahí precisamente la palabra de Dios narra esta historia. Dice el verso 1: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Verso 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Una interesante declaración que Jesús le hace a este líder religioso, porque no era cualquier tipo de personaje. Hablar de esto es hablar del nuevo nacimiento. Okay. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento es uno de los conceptos, diría yo, o doctrinas espirituales más fundamentales del cristianismo, ya que se basa pues precisamente en la transformación y en la renovación interior de nuestra alma, y que eso verdaderamente pues solo lo puede otorgar el Espíritu Santo, ¿verdad? Definitivamente es algo que viene por obra del Espíritu Santo. Entonces es bien interesante entender que Jesús, en la última parte que yo leía del verso 5, él dice que es necesario que para que nosotros entremos al reino de los cielos podamos nacer del agua y del Espíritu. Yo entiendo por revelación, por comprensión y estudio de la palabra, que él está hablando de los dos bautismos. Está hablando del bautismo en agua, que es importante. Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado, exacto, este será salvo. Y luego Jesús añade que también hay que nacer del Espíritu, hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es el resultado o el producto para mí de haber nacido de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo obrando en la vida del ser humano que se ha convertido al Señor, obrando una regeneración, una renovación en nuestro ser interior. Eso no tiene nada que ver con nuestro ser exterior, sino con nuestro ser interior. Obviamente nuestro ser exterior, al ser bautizado por el Espíritu Santo, pues va a ser afectado exteriormente. Exacto. Va a cambiar su comportamiento, cambiarán sus acciones, cambiará todo su entorno, ¿verdad? Su manera de ver, de entender, de comprender no solo la vida misma, sino también las Sagradas Escrituras. Entonces usted menciona que para tener un nuevo nacimiento necesitamos dos pasos. Primero, bautismo en agua, y luego bautismo del Espíritu. Son dos cosas esenciales que necesitamos para un nuevo nacimiento. ¿Y qué pasaría o qué pasa si no llevamos a la práctica esto? En Nicodemo literalmente hubo un cambio en él, o siguió con la misma rutina, o verdaderamente
le cambió las palabras que Jesús le expresó. Es que fíjate que realmente cuando tú lees y pones atención, a mí me impacta lo que él ya le dice al Señor. Porque cuando él fue, en primer lugar, dice que fue de noche, ¿verdad? Y fue a hablar con Jesús, pero la expresión de él es Rabí. O sea, lo reconoció. Hay un reconocimiento magisterial de este hombre hacia Jesús. Y lo que sigue a continuación es lo más impactante, porque él dice: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Ajá. Y entonces él hace una pausa y dice: las señales milagrosas que haces son la prueba evidente de que Dios está contigo. Entonces quiere decir que él, en cierto punto, él ya entendía, ya discernía quién era Jesús y qué era Jesús. Exacto. Ahora Jesús viene y le responde y le dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, como diciéndole, muy importante que tú reconozcas que soy maestro. Ajá. Muy importante que reconozcas que yo vine a enseñarte. Muy importante que reconozcas que las señales, los milagros que me siguen, me acompañan, son la evidencia de que Dios está conmigo. Pero ahora yo te digo una verdad: si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Pero continúa. Y entonces Nicodemo ya expresa con una pregunta lo siguiente: ¿qué quieres decirle?, exclamó Nicodemo. Ajá. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque él lo estaba viendo o entendiendo desde una panorámica o perspectiva natural. Exacto. Pero Jesús no estaba hablando naturalmente. Entonces Jesús, si te das cuenta, en el verso 5 le vuelve a contestar, pero no le da mayor explicación, sino le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar. Fíjate lo primero, Qué tremendo. nadie puede ver. Verso 3. Primero, ver. Nadie puede ver. Y ahora aquí cambia. Y le dice Jesús: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace. Y aquí ya viene como quien dice ya la aclaración: nadie puede entrar al reino de Dios. Y fíjate que aquí ya dice reino de Dios, Exacto. si no nace de agua y del Espíritu. Porque ya el verso 6, el ser humano, aclara Jesús y dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, ojo, nace del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una aclaración directa de que es no solo la manifestación del Espíritu Santo, sino el obrar del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, lo que va a producir o a generar en nosotros esa vida espiritual que nosotros necesitamos para poder acceder al plano espiritual de Dios, que es su reino. Porque evidentemente el reino de Dios no es agua, no es comida, no, sino es espíritu. Entonces es necesario que yo entre en el espíritu a ese reino celestial y divino. Sí, y viene ahora mismo a mi mente aquel texto que habla de que los que son del espíritu van a entender siempre las cosas del espíritu, y los que son de la carne van a entender las cosas de la carne. Yo creo que hay una gran diferencia, y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. ¿Y por qué ¿verdad? se da eso? Porque en realidad pues no hay, ¿verdad?, un plano espiritual, no hay un nacimiento del espíritu. Entonces yo creo que nacer de nuevo, hermano, no habla de un plano físico, sino de un plano espiritual. Y más que todo, pues es la obra de transformación interior que Dios realiza en la persona cuando ésta se arrepiente de sus pecados y confía
en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga por estar acá con nosotros